Okay, let's go. Buenas tardes. Bueno, dar la bienvenida a todos los que os habéis conectado. Imagino que se irán conectando poco a poco, pero vamos a ir comenzando así, charlando un poquito. Víctor. Maravillosísimo. Bueno, lo primero de todo, bueno, dar la bienvenida a todo el mundo a Trazos, en este caso a Trazos Virtual. Hoy tenemos a una persona muy especial, primero porque es un gran amigo personal y segundo porque es un pedazo de profesional como la copa de un pino, que ha trabajado en montones de franquicias y de series espectaculares como Netflix, como Stranger Things, como un montón de ellas. Ha trabajado en la última serie. ¿Cómo es la última que has trabajado, Víctor? La segunda temporada de One Piece. De One Piece, no me acordaba. Sí. Fantástico. Bueno, Víctor ha trabajado en un montón de franquicias de este tipo y ha hecho un poco de todo. Él nos va a contar un poco quién es, de dónde empezó, qué ha hecho, en fin. Y Sí. hablar un poquito de la industria a nivel profesional. Claro, un pequeño batiburrillo. Además, lo más importante, creo, es que ahora lo comentaré. Os voy a comentar, o sea, voy a compartir una diapositivita que tengo por aquí. Uh-huh. Lo pongo aquí, confirmarme que se ve. Ya se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Pues nada, llevo, pues a lo tonto, son casi 3 décadas, o te diría que este año ya hace 3 décadas que llevo metido en el mundo del arte. Es verdad que, como ha dicho Juan, ¿no? Le he metido a muchos palos distintos, ¿no? Pero por muy palos distintos que puedan parecer, porque he dirigido cortometrajes que han sido premiados, estamos con proyectos propios muy, muy grandes, he hecho escultura, pintura, escrito, etcétera, etcétera. La gente puede pensar que son cosas muy distintas. Yo lo veo bastante parecido todo, porque al final lo más importante creo yo que es el núcleo del arte, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, he tenido la suerte de publicar novelas, de publicar cómic, me acuerdo que el primer guión de cómic que hice me resultó súper fácil porque lo dirigí como si fuese un proyecto audiovisual, ¿no? Entonces creo que al final todas las disciplinas artísticas tienen más que ver de lo que parece. Es más, en el ámbito de las FX, cuando digo FX me refiero a FX tradicionales, no VFX, ¿vale? Prácticamente casi todos mis colegas pues tocan la guitarra, yo también toco, pero ellos suelen ser más de eléctrica, yo soy más de española, ¿no? Pero al final lo chulo es eso, ¿no? Que creo que todas las disciplinas artísticas se terminan retroalimentando. Para mí lo más importante que he conseguido en mi carrera es una cosa que creo que es lo más bonito que te puede pasar, y es trabajar desde tu casa, no obligarte a marcharte. Sé que es cierto que muchas producciones sí que exigen el desplazarte, pero yo creo que de lo que más me enorgullezco es de estar en mi casa. Ya creo que fue en 2019, cerré taller, ya no tengo taller físico, tengo estudio porque ya prácticamente casi todo lo que hago lo hago directamente, obviamente con ordenador, ya tradicional hago tirando para poco, pero yo trabajo, tengo el estudio en mi casa y trabajo desde mi casa. Entonces, para mí eso es posiblemente lo mejor que me puede pasar. Disfruto de mi ciudad Marbella, disfruto de mis amigos, disfruto de mi familia, y para mí eso es impagable. Aunque también digo que es cierto que la herramienta más importante que se puede aprender en este mundo de largo es el inglés. Porque al final, cuando controlas un poco esa lengua, se te abre el mundo de una manera brutal. Es cierto que, pese a que estamos viviendo un mundo un poquito convulso, ¿no? Un poquito especial, es cierto que se puede trabajar prácticamente de cualquier parte del mundo con un idioma universal que es el inglés, ¿no? Entonces, yo me considero muy afortunado de poder estar en mi casa tranquilamente. Lo que pasa es que también eso es un arma de doble filo, porque también es cierto que cuando no tienes esa paz mental, ¿no? Además, yo no sé si alguno de los que estáis escuchando os pasa, ¿no? Pero para mí, trabajar en este mundo es casi como que te paguen casi por tu hobby, ¿no? Entonces, eso es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque dices tú, hostia, un sábado, pues si tienes algo pendiente de un cliente o te apetece hacer algo personal, picas. Entonces, claro, llega un momento que también es muy complicado desconectar, ¿no? Porque al final creo que es eso, ¿no? Que
nos apasiona tanto nuestro mundillo que termina siendo un poco también absorbente. Estos son algunos de los clientes con los que he trabajado. He trabajado para Netflix, Warner, Doctor Collector, Pixologic, Maxon, Fundación Telefónica. He trabajado para muchas empresas y, como bien digo, ¿no? Pues prácticamente con todas. Y luego lo que pasa que es cierto que pongo el ejemplo de Maxon, ¿no? De Pixologic en su momento. Hay empresas que sí que son muy recelosas de su intimidad y lo entiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con propiedades intelectuales que son delicadas, tienen que asegurarse que si no estás allí in situ en la oficina, no hay nadie que te pueda ver algo que estás haciendo, o al igual que se filtre algo de información. A mí me contaron que en Star Wars y demás es ya eh, casi enfermizo, como quien dice, ¿no? Incluso tengo amigos que trabajan en empresas que tienen hasta escáner biométricos para entrar, o sea, es casi un fuerte, como casi la NASA, ¿no? Entonces, es curioso porque es cierto que también a raíz de la pandemia parece como que empezaron a entender todo el mundo, ¿no? Que trabajar desde casa no es algo que sea tan raro. Entonces, pues es chulo, sobre todo cuando puedes trabajar con licencias tan chulas desde casa, es una pasada. Estas son algunas de las franquicias para las que he trabajado, como Jurassic Park, Jurassic World, Skyrim, Fallout, Cómo entrenar a tu dragón, Wicked, Stranger Things. De One Piece, por ejemplo, he tenido la enorme suerte de no solamente trabajar en la segunda temporada, sino también hacer bastante material oficial de la licencia, de la propia licencia. Eso es súper chulo, porque además creo que ese puntito de coleccionista, de friki, como lo quieras llamar, ¿no? Que es súper súper chulo, ¿no? Tenerlo y que te pueda apasionar e incluso crear cosas que al final termina decorando tu propia casa, ¿no? Una pregunta, Víctor. Sí. Tú imagínate que mi madre estuviese viéndote. ¿Cómo le contarías tú en un minuto a qué te dedicas? Mira, yo te diría que casi mi mujer casi ni lo sabe. Por eso te lo pregunto. Claro, es muy complicado porque, por ejemplo, como me dedico a una de las cosas que más me encanta, ¿no? Que es el tema del arte conceptual, de concept art, ¿no? El concept art yo lo defino como el sacar la idea que tiene un director de arte, sacarlo de la cabeza, convertir una idea en algo tangible. Entonces, eso es posiblemente de las cosas más bonitas que puedan existir. Un segundito, que está aquí dando el muchacho guerra. Ese es un invitado, ¿no? Sí, es que ha llegado mi señora y se pone, el otro tiene una pasión con ella, brutal. ¿Que son periquitos o qué son? Son ninfas Son ninfas. holandesas. Ah, O sea, sí. qué bonito. Sí, además las dos son rescatadas y es súper lindo. El rescatar animales es lo más bonito que O sea, que puede pasar. trabajas entre ninfas. Sí, trabajo entre bichos siempre, literal. Muy bien. Es más, además la que siempre está conmigo, que se llama Milo, que la adoptamos. Bueno, lo adoptamos siendo macho y cuando ya se recuperó aquí empezó a poner huevos. O sea, que imagínate en el estado que estaba. Milo siempre está encima mía. O sea, raro es que no esté hoy. ¿Por qué? Porque ha puesto huevos y está ahí empollando huevos infértiles, pasándose los pipas a ella, vaya. Es muy loco la cosa. Pues eso, el concept art para mí es eso, ¿no? Convertir una idea en una realidad. Y la escultura digital, supongo que todos saben lo que es, ¿no? Es simplemente esculpir algo usando, en vez de barro tradicional, pues yo le llamo barro digital, ¿no? Que al final no deja de ser poniendo trozos de barro, dándole con la misma suavidad y demás. Lo que sí que me gusta aclarar, porque el otro día di una charla y me pasó una cosa muy, muy curiosa. Y di una charla a alumnos de 7 y 8 años, o sea, fue súper tierno. Y los profesores dijeron algo así como de la IA, ¿no? Y dije, no nos equivoquemos. Esto o sea, cada pliegue, cada arruga, cada detalle, cada cosa que tú quieras hacer, tiene que estar hecha por ti. O sea, aquí no hay nada, no hay un botón mágico. Aquí lo más mágico que puede pasar es que tienes el control Z y que tienes la opción de hacer la simetría, ¿no? Cuando tú esculpes en un lado, pues automáticamente se refleja en otro.
Y básicamente es eso, ¿no? Yo creo que es crear lo intangible, ¿no? Lo que no existe, lo que existe con idea o sin forma física. Las profesiones estas, tanto de concepar, de escultor digital y demás, terminamos haciendo eso, ¿no? Que de la nada aparezcan, ¿no? Aparezca algo que se le dé forma, ¿no? Entonces es súper chulo porque me hace mucha gracia porque en paz descanse que había un artista grandísimo que falleció, que era Kim Jong-il, y él posiblemente de los dibujantes más importantes de la historia, te diría, ¿no? Y él cuando se aburría de dibujar, se ponía a dibujar. Entonces yo creo que nos pasa aquí algo parecido, ¿no? Aquí cuando yo, por ejemplo, cuando me aburro de algo del cliente, me pongo a hacer algo mío. Pero no sales de la misma temática. Sí y no, porque obviamente creo que cualquiera que le pegue un vistazo al portfolio y demás, pues se ve un poco el estilo, ¿no? A mí me gusta mucho la fantasía, me gusta el terror, los monstruos y las criaturas son parte intrínseca de mi ser. Pero es cierto que he terminado haciendo muchas cosas. Más, creo que no lo subí a redes, pero por ponerte un ejemplo, hice hasta una Dora la Exploradora para un parque Nickelodeon, que se hizo al final un pedazo de bicharraco de 1,60 m con un pedazo de cabeza gigantesca. Y fue muy chulo. Fue muy chulo, fue al final bastante fuera de mi zona de confort, que le suelen llamar. Ahora veréis también un poquito más adelante una de las piezas que posiblemente más importantes o más especiales ha sido en mi carrera, y también creo que está súper alejada un poco de lo que se me suele asociar, ¿no? Entonces es muy chulo el poder que te obliguen a veces, ¿no? A sacarte de tu zona de confort, como digo, ¿no? Yo uso mucho la impresión 3D, ¿no? Entonces, eso está muy chulo porque al final, te pongo un ejemplo chorrísima. Lo típico, llegaba de casa y las llaves, ¿dónde las pones, no? Pues me hice como una especie de troll, digamos, como un bajo relieve, con unos dientes, unos colmillos muy grandes, lo atornillé a la pared, entonces cuando llego a casa, ¡pam!, cuelgo las llaves en los colmillos del... Entonces, claro, al final he terminado haciendo piezas para empresas que fabrican coches, o sea, al final este mundo, aunque digamos, tenemos la vertiente de las cosas que más gustan, ¿no? Pero hay veces que hay que hacer otro tipo de trabajo que se alejan mucho, pero al final creo que lo bonito es intentar encontrar un poco algo bonito, ¿no? O un reto en cada trabajo que te proponen. Oye, Víctor, ¿cuándo empezaste tú exactamente a trabajar en esto? ¿Cuándo decidiste, en qué minuto Pues decidiste, mira, voy a dedicarme a esculpir? el esculpir vino casi de rebote. Yo empecé antes incluso con diseño, yo empecé con 16 años. Yo este año hago 47. Llevo 30 años, o sea, 30 años en el mundo, digamos, del diseño y demás. Con esto pasó una cosa muy, muy curiosa porque recuerdo que un amigo me iba a montar un ordenador. Compro las piezas, lo dejo todo de puta madre y justo cuando tengo todas las piezas para que venga este chico, al final me dice, ay, que al final no puedo. Y yo, hostia, bueno, cogí el manual de instrucciones con los goterones de sudor, lo monté yo y funcionó. Ese fue uno de los detonantes, ¿no? Nuestro querido amigo Rafa Zavala decía que hay veces que él llama ángeles, ¿no? No necesariamente personas, sino momentos que cambian de manera drástica tu vida, ¿no? De alguna manera. Ese te diría que fue un ángel mío, ¿no? Que en ese momento que me quedé un poco desamparado y tuve que montarlo, dije, hostia, pues esto está chulo. Eso casi me terminó llevando a una tienda de informática en el que fusioné el diseño y las herramientas digitales. Hasta que terminé descubriendo ZBrush, que ZBrush creo que lo descubrí en la versión 1.5 y no sabría decirte cuánto, pero es posible que lleve 15 o 20 años usando Z ya. Llevo una barbaridad de tiempo. He tenido la enorme suerte, además, también de traducir el software. El ZBrush lo traduje yo íntegro al español. Y fue brutal, porque claro, abrió mucho también el mercado hispanoparlante, ¿no? Porque es verdad que Z, yo no sé si habéis tocado a alguien Z, pero Z
agradable de primera no es. Es bastante poco amigable. Entonces, tenerlo en tu propio idioma es una pasada. Y haber podido ser la persona que lo trajo al español es muy bonito, la verdad. Son cosas que al final, yo creo que en este mundillo somos bastante, ¿cómo decirlo?, sentimentales, ¿no? Y friki. Entonces, fue muy chulo. Y lo más chulo de todo es lo que comento mucho, ¿no? Cuando me contacta en aquel tiempo Pixology, que ahora son Maxon, me hizo mucha gracia, pues me dijo el CEO de aquel tiempo, dice, Víctor, ¿te gustaría traducir el software? Claro, en la escuela que yo daba clases ya había licencias de 3D Studio que en aquel tiempo eran en español, entonces había muchas cosas, porque hay palabras en 3D que son un poco rebuscadas, ¿no? Me gustó mucho porque al final era muy parecido, muchas de las herramientas además son compartidas. Y me dijeron, Víctor, calculamos que vas a tardar 3 semanas. ¿Sabes cuánto tiempo tardé? No sé. 3 meses y medio, tío. Claro, lógico. Oye, una pregunta curiosa. ¿Cómo tradujiste la palabra render? Render. ¿Verdad? Sí, y bueno, y luego hay cosas que son palabras núcleo, digamos, ¿no? Hay cosas, tú no puedes traducir, por ejemplo, Dynamesh no puede decir malla dinámica, por ponerte un ejemplo, ¿no? La suerte que he tenido con ellos, que fueron un puto encanto, no hubo revisión ni nada, lo que sí que es cierto que yo me ponía a traducir y había unas pantallas especiales y demás y decías, vale, ay, ya he terminado esto y de repente le daba a la flechita y decía, madre del amor hermosísimo, era una brutalidad. O sea, yo a fecha de hoy, y uso Z muchísimo, yo hay incluso mensajes de error que creo que ni los veré nunca. O sea, yo solo digo a la gente, Z, tú puedes empezar un poquito, ¿no? A moverte y demás, pero es muy grande, es un programa mucho más grande de lo que la gente se pueda pensar. Es bastante gordo. Pero también digo que, y esto no lo digo porque me pague Maxos ni nada, para mí no hay rival. O sea, llevo mucho tiempo, he usado, hay programas muy chulos, ¿no? También es cierto que ya con la edad que tengo no me apetece embarcarme en aprender ya más cosas nuevas, pero sí que es cierto que habiendo visto cosas y habiendo hablado con muchísima gente, el, el que se lleva el gato al agua es Z de largo, ¿vale? Que tampoco tiene mucha competencia, ¿no? Porque si te digo Z o Blender... Yo es que me puse a aprender, o sea, Blender me parece una pasada, no lo siguiente, porque además también, coño, parte de la base de que es gratuito, o sea, Z son 55 pavos al mes, entonces, claro, gratis, y encima es una suite 3D que Z, por mucho que haya avanzado, no es una suite completa 3D, está más focalizada, que aunque cada día es más grande, es más, inicialmente no era una suite 3D, era una suite 2,5D, por eso inventaron el concepto ese de píxel, ¿no? Que era como una especie de píxeles con profundidad y demás. Y al final, bueno, obviamente por eso es el nombre de la empresa que lo creó, ¿no? Que se llamaba Pixologic, ¿no? Pero es gratis. Lo que pasa que me puse, seguí un curso de mi buen amigo Rafatel y decía, madre del amor hermoso, está de puta madre, pero es que te tienes que aprender muchísimos atajos. O sea, la A para no sé qué, la S, la T, la no, la control y dices, tu madre del amor hermoso. Es verdad que me sobrepasó un poquito. Sé que hay muchos artistas conceptuales, sobre todo también de entorno, environment y demás, que hacen cosas brutales, pero brutalísimas con Blender. Es una espinita que tengo, al igual que el Marvelous Designer. Hay algunas espinitas que me gustaría algún día, pero es verdad que cuando entras ya en el bucle de estar trabajando, es complicado encontrar el hueco, la verdad. Y mira, Vale. Tenía alguna preguntita por aquí que hacerte. La primera de todas, ¿eh? Como has dicho que empezaste con 16 o 17 años, si volvieses a empezar de cero, ¿harías lo mismo? pues te diría que casi sin ninguna duda. Este mundillo, es cierto que no sé si habéis visto el dibujito ese del iceberg, ¿no? Del iceberg, ¿no? Que se ve la puntita, ¿no? Que ve éxito y la gente
ves solamente las cosas buenas cuando las posteas, ¿no? Es un mundo súper duro. Es muy duro, pero también te digo que para mí la recompensa que te dan es complicado que se igualen, por lo menos para mí, ¿no? A mí el arte, llamémosle arte o llamémosle diseño, o lo que lo quieras llamar, a mí me da cosas que no me lo da absolutamente nada. O sea, no es un vicio, no es un hobby, no es un trabajo, para mí forma parte de mi ser. O sea, yo no podría vivir sin crear. Y esto lo bueno que tiene es que te da unas herramientas que una vez que aprendes, aunque sea un poquito, ¿no? Al principio, te da la libertad de plasmar lo que imaginas en un entorno que es totalmente tridimensional, que incluso lo puedes imprimir, lo puedes pintar, en una producción incluso se puede pintar, imprimir e iluminar para ver si va a funcionar en set, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es una locura. O sea, yo no tengo ninguna duda de que a lo mejor habría decisiones que tomaría de otra manera, pero en este mundillo te digo que sí, que de tirón, de tirón. Y además también, en mi caso en concreto, ha sido como yo digo, como un perro de pastoreo, ¿no? La vida como parece que me ha ido llevando a sitios que al igual no me imaginaba, porque te digo que dirigir, jamás hubiese pensado en dirigir nada. Hace 2 años tuve la suerte de ganar incluso en el Festival de Cine de Málaga, con un proyecto que además también uso Z, aunque era live action, que lo protagoniza mi querido amigo Darko Peri, que hace de Helsinki en La Casa de Papel. Mezcla live action y mezcla animación. Mezcla animación 2D, mezcla animación 3D, mezcla stop motion. Entonces, es que yo creo que al final eso es lo que te termina, por lo menos a mí, dándome la vida, ¿sabes? Ujú. Qué bueno. Sí, sí, yo lo he visto, doy fe que es una pasada, ¿eh? Es muy complejo porque al final, cuando me meto tengo muy poquitos cortitos, entre comillas, pero es cierto que te plantas en dos, por lo menos yo, que en cada corto son 2, 3 años. He terminado ahora un corto totalmente en CGI para toda la familia. Curiosamente, este no tiene nada especialmente raro y han sido más de 70 personas en el proyecto y 3 años y pico de producción para menos de 7 minutos. O sea bueno, tú lo sabes perfectamente porque también has estado creando cosas así y es complicado. Eso es lo que a lo mejor muchas veces me da coraje, que la gente no ve. El duro mundo que hay para crear un minuto, o sea, crear un minuto de animación, es duro, es bastante duro. Sí. Yo lo que pasa es que también he tenido la suerte de crecer pues con una inspiración que para mí ha sido brutal. Creo que por eso también he salido así, ¿no? Tan amador de monstruos, ¿no? He crecido con Alien, he crecido con Star Wars, con los monstruos de la Universal, con el Gilman que tenéis aquí, que a lo mejor lo veis hoy en día un poquito extraño, pero esto fue brutal. Además, creado por Millicent Patrick, una pionera en la época, una genia que apenas se conoce su figura, Depredador, y sobre todo, yo siempre lo digo, el día este señor, que ya se nos fue posiblemente el que más influyó en mi vida, ¿no? Cuando yo era muy, muy pequeño, no sé si os acordaréis, bueno, a lo mejor os acordáis alguno del remake, ¿no? De Furia de Titanes e Ira de Titanes, pues están basados en una película del 81 que se llamaba Furia de Titanes también. Había otras películas como Jason y los Argonautas y demás, y de repente ver, claro, en aquel tiempo que no había efectos especiales como hay hoy en día. Claro, el problema es que creo que lo hemos estandarizado tanto que, que vemos ahora cualquier cosa súper mega currada y tampoco, como es tan normal, pero claro, en aquel tiempo no era tan normal y de repente ver como un montón de esqueletos se peleaban con espadas con gente real o que de repente aparecía un cíclope gigantesco, o sea, que era brutal. Ray Harryhausen para mí fue prácticamente el artífice de todo esto. Es más, curiosamente, al final lo que decía, ¿no? Esta profesión nos trae cosas que son simplemente maravillosas. En el anterior libro de arte que publiqué, con parte de mi trabajo personal y profesional, Ray Harryhausen hizo los efectos especiales en esta película, ¿no? De Furia, esta creo que es Furia de Titanes, quiero recordar. O Jason y los, ya me he puesto en duda. Pero en Furia de Titanes, en la última parte, sale el Kraken
y lo vencen con la cabeza de la medusa. Pues curiosamente, el que hizo la cabeza de la medusa, que se llama, yo creo que tú lo conoces, Juan, Colin Arthur. Sí. Claro, pues Colin Arthur, que además hizo luego todas las criaturas de la historia interminable y demás, terminó colaborando en mi libro, escribiendo unas palabras súper súper bonitas. Entonces, al final, creo que pasan cosas tan mágicas que al final termina siendo, bueno, esto lo puedo decir, no lo he dicho creo demasiado, este año saco mínimo 2 libros nuevos después de mucho sin sacar libros. Saco también un bestiario extraterrestre que lo saco con la editorial Héroes de Papel y ahí ha colaborado hasta Joe Dante, que es el director de Gremlins, ¿no? Entre otras. Gremlins, Aullidos... Me tienes que guardar uno firmado, ¿eh? Por favor. Pero imagínate, tío, es lo que me decía un colega, decía, ¿qué le diría a tu yo de 10 años? Es que al final es muy fuerte alguien al que has adorado y has sido tan importante, ¿no? En tu formación de creador de monstruos, que de repente escriba algo tan bonito sobre ti y sobre tu trabajo. Me parece que... Por eso digo que no, yo diría que no hay muchas profesiones que te den algo tan sumamente bonito. Ajá. Qué bueno. Luego, obviamente, ya me habéis escuchado, pues mi herramienta de día a día prácticamente es Z. Con Z, pues ya veis, ¿no? O sea, es cierto que me gusta mucho el modelado orgánico, pero aquí podéis ver el robocito este, que si lo veis completo es bastante complejo, bastante grandote. Al final te permite, pues eso, ¿no? Crear formas súper locas, inclusive dependiendo de lo que vaya a ser, puedes tener una libertad brutal. No todo funciona porque, aunque tú lo estés haciendo en digital, tienes que saber también las limitaciones. Si va a ser algo que se va a construir físicamente para una prótesis, para algo de atrezo en set o lo que sea, tiene que saber que hay limitaciones físicas de lo que luego va a resultar, ¿no? Entonces creo que lo interesante sobre todo es conocer un poco cómo funcionan los distintos departamentos para ser una pieza del engranaje que termine enganchando de puta madre con el resto de equipos. Al final creo que, no sé si habré escuchado 1000 veces lo del tiempo es oro. En cine en concreto es que es casi literal, porque un día de rodaje cuesta un mogollonazo de dinero. Si por una cagada tuya se retrasa algo, te está costando mucho curro, o sea, perdón, mucho dinero a la producción. Entonces, claro, hay que ir con mucho tacto. Y otra cosa que uso siempre en mi flujo de trabajo es un software de iluminación y render que se llama Maverick, que lo más orgulloso que tengo, además, son más majos que las pesetas, que me llevan ofreciendo licencias desde hace un montón de años. El tratamiento de la luz, como veis aquí, es increíble. Y lo más chulo es que son de aquí, ¿no? Son de Madrid. Entonces, claro, apoyar encima un software que es tan súper fotorrealista, que al final he terminado empastándolo brutal, porque es un software que se usa mucho también, sobre todo con presentación de productos. Entonces, poder usarlo para crear criaturas y demás, es que al final he empastado súper guay. O sea, para mí es una herramienta indispensable, pero a niveles casi cósmicos, ¿sabes? Y sobre todo eso, si tengo cualquier duda, tengo cualquier pregunta, lo que sea, un toquecito a esta gente, es que son un encanto. O sea que, y lo más bonito de eso, ¿no? Me parece que nacemos pensando que todo lo que viene de fuera es maravilloso. Y parece como que no le damos demasiado valor a lo que tenemos aquí, ¿no? Y es verdad que lo que tenemos aquí, tenemos cosas muy interesantes, ¿eh? O sea, lo que desarrollamos aquí, y más los técnicos o sea, los técnicos y demás españoles suelen estar muy valorados en las producciones de fuera. Cuando ve Juego de Tronos o ve cualquier tipo de producción, hay mogollonazo de españoles. O sea que es muy chulo. Sí. Oye, Víctor, ¿y cuáles son, de todas las producciones en las que has trabajado, cuál es la más para ti, la más especial, la más chula o la más espectacular en la cual te has metido? Pues no lo sé, yo te diría que ahora os enseñaré una cosa que para mí fue increíble y sobre todo la historia que vino detrás. Os enseñaré, es un monstruo de una película que se llama Circle Line y fue algo tan surreal. Claro, muchas veces pasan cosas
Y esto es, no sé si solo los azares del destino o algo, pero pasan cosas que son muy locas, pero muy, muy, muy locas. Es más, si queréis paso así rápido y lo muestro. Mira, esta es, ¿vale? Esto es una película que se llama Circle Line. A mí me contacta a través de mi página web, me contacta una productora y me dice que si estoy interesado en crearles una criatura para una película y demás. Le digo que sí, adelante. Que cuento con el gran Sergio Sandoval, que es un diseñador y un dibujante que es de otro mundo, ¿no? Él está detrás de proyectos gigantes como Hellboy, El laberinto del fauno, es un genio, ¿no? Ha dibujado Batman, o sea, es un crack. Y nos pusimos a darle forma a esta criatura, ¿no? Pasó por muchas fases, que también ahora después os enseñaré. Iré un poquito más rapidito porque al final se pasa el tiempo y pasó por muchas fases y demás. Esto fue en 2017. Creo recordar que mismo 2017 se acabó el trabajo, si no ponte que 2018, que creo que fue en 2017. Y lo típico, pues, no sabes nada del proyecto, no sabes nada del proyecto, no sabes nada del proyecto, que es normal, porque además no sé si sabéis que al final un porcentaje súper grande de proyectos que incluso se ruedan, se terminan y demás, no se llegan a estrenar, ¿no? Y decía, vale, pues guay. De repente empieza el móvil pues, a sonar un montón, me escribe la productora, veo que de repente me nombran en Hollywood Reporter, en Variety, no sé qué. Y es que resulta que esta película que se hizo en Singapur fue la primera peli de la historia de monstruos de Singapur. Entonces, claro, esto es de las cosas más surrealistas que te puede pasar. Bueno, primero que yo no sabía que ya, o sea, no sabía que había un país que no hubiera hecho peli de monstruos, pero el poder diseñar la criatura de la primera peli de la historia de monstruos de Singapur fue, te lo juro, acojonante, macho. Acojonante. Luego, por ejemplo, aquí, que tuve la suerte de él, como bien digo, de trabajar en la segunda temporada de One Piece, tuve la suerte de diseñar el atún elefante, todos los peces que salen en el mercado, digamos, y además estuve ayudando con, bueno, espero que no es spoiler, ¿eh? Con una cosa que se llama la Guapol Army, que no diré nada más por si no la habéis visto. Y la verdad que muy guay, o sea, trabajar en algo, porque además también es cierto que yo no conozco, o sea, conocía el manga, pero nunca lo había leído. Pero es cierto que vi la primera temporada y flipé. Me pareció una pasada de loca y de rara, me enamoró. Y poder trabajar en la segunda temporada ha sido una locura, la verdad. Qué bueno. Esto es otra de las cosas que, aunque no tiene, o sea, esto sigue siendo monstruo, ¿no? Porque además la Guapol Army ya veréis que tiene un rollo monstruesco. Esto, criatura. Y luego esto, que es una de las cosas también súper locas que me pasó, tuve la suerte en 2019 de hacer el esculpido digital de la falla municipal del Ayuntamiento de Valencia. Para preguntar ahora. Claro, es que esto fue loco, no, lo siguiente. En principio iba a hacerlo esto, ¿no? No sé, eran 7 o 9 dioses Baco y al final terminé haciéndola entera. Imaginaros esto, o sea, esto que veis aquí es este cachito de espalda. Fijaros el tamaño, nada más que estos son 26 metros. Aquí no se aprecia bien, pero esto es gente. Los cubitos estos que son súper enanos, estos medían 2 metros. Y ahora, mirad, os voy a mostrar esto, mira, por ejemplo. Para que veáis un poquito, mirad, esta es la falla, ¿vale? Esto que se ve aquí tan chiquitito, esto, claro, es que por eso digo también que hay que conocer muy bien el medio en el que vas a trabajar. Tú sabes que si haces una rayita, a lo mejor esta rayita en esta pieza son 30 centímetros. Y dices tú, pero si es que esto no se ve, ¿vale? Pero es que es una pieza de 26 metros. Luego aquí también, esta fue muy chulo, ¿no? Que es como el cubo que empieza sin nada y se va tallando y encuentras aquí pues a un pensador, cada vez se va revelando más y después pues ves como una musa, ¿no? Entonces, pues este fue un proyecto brutal. Tuve la suerte de que me invitaron ayer, estuvimos en un palco y demás, y entrar en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, que es gigantesca, y ver
algo tan sumamente grande, o sea, fue realmente espectacular, pero espectacular. Y mira, hablando de Circo Online, porque claro, ya a lo tonto se va echando, no quiero que se quede nada sin ver. De Circo Online, obviamente, al final la criatura es la que os he enseñado, ¿vale? Obviamente, todo el proceso de creación de concept suele alargarse, porque claro, sobre todo si no tienen clara 100% lo que quieren para la película, tienes que ir dando un poco de pautas, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras cosas que hice fue aquí, ¿vale? Que es claro, era un bicho rollo iguanesco. Esta parte que también mola mucho para que puedan evaluar cómo funciona, pues igual, pero con la boca abierta. Aquí estáis viendo que me encanta Depredador. Al final terminamos también, o sea, en cierta manera somos un poco una inteligencia artificial humana, ¿no? Terminamos las cosas que nos inspira, que nos afectan de alguna manera positivamente, terminamos volcándola en los diseños, ¿no? Entonces, la mandíbula un poco a lo Predator, ¿no? Que aquí cerrada y aquí abierta. Esta versión un poquito más de cuerpo. Esta fue una de las primeras que fue ultra mega larga, con un rollo súper iguana. No terminaba marchando por aquí. Se probaron, estuvimos dándole muchas vueltas, que si rollo kaiju, que si rollo, o sea, se hizo muchísimas pruebas y al final aquí, esta fue una de las últimas diseños, conceptos que se hizo. Como ya estáis viendo, yo hago concept directamente en 3D. El concept lo hicimos entre Sergio y yo, el esculpido digital lo hice yo. Obviamente, aquí, ¿qué pasa? Si os fijáis, es una criatura bastante rechoncha y demás, y con 6 patas. Les encantó el rollo de de las 6 patas y demás. ¿Qué pasó? Se entrega el proyecto, se cobra, se termina, o sea, carpetazo y se acaba. Y no recuerdo si fueron 2 o 3 meses, me contacta, creo que fue el productor, y me dice, Víctor, ¿te importa que barajemos una versión de 4 patas? Y esto, aunque la criatura fue entera digital, claro, la gente se cree, bueno, le pongo 6 patas. Vale, animar 6 patas implica más tiempo de un animador animando 6 patas. Entonces, al final, no todo lo que... O sea, tiene muchas limitaciones, pero sobre todo al final las limitaciones que suele tener este tipo de cosas, más que otras, son prácticamente el dinero, ¿no? Si yo tengo presupuesto para X y le meto cosas que complican mucho y al final luego no voy a tener presupuesto o músculo suficiente para acabarlo, pues es una putada y al final quedó pues así. Una versión pues de 4 patas, más sencilla. Y a mí una cosa que me encanta es el que tú puedas pensar que por muy fantasiosa que sea la criatura, pudiese llegar a existir. ¿Y esto qué significa? Para mí una de las máquinas más perfectas de la naturaleza es el tiburón, ¿vale? Tú ves un toro, un blanco, un martillo y dices, joder, es una máquina de matar perfecta. ¿Cuál es el punto débil de prácticamente casi todos los animales? Pues muy fácil. Tú le coges, con un dedito le haces así en el ojo y lo has dejado un rato inútil. ¿Qué es lo que es interesante en esta criatura? Si os fijáis, estos chiquititos son los ojos, ¿vale? Son muy chiquinines. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo chulo que tiene? Que cuando cerraba el maxilar, ¿vale? Estos colmillos de aquí terminaban protegiendo los ojos. Entonces, cuando cierra la boca, termina siendo casi como un tanque, ¿no? Entonces, eh, tú ya teniendo eso que es tan blandito, ¿no? Protegido, sí que puedes chocar contra una pared, tener cualquier, digamos, eh, de ataque, que sabes que vas a estar súper protegido. Que creo que es lo bonito al final, ¿no? Intentar pensar que una criatura puede llegar a coexistir, ¿no? Y sobre todo, a mí una cosa que me encanta es decir, bueno, esta criatura, ¿dónde vive? ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, en esto obviamente es mutado, ¿no? ¿Qué ha pasado para que llegue a esa fase, ¿no? Entonces, pensar todas las cosas, de qué se alimenta, cómo se aparea,
creo que todas esas decisiones terminan reflejando un diseño interesante. Os enseño aquí también más cositas. Espérate que voy... Mira, mi flujo de trabajo, pese a lo que pueda parecer, suelo hacerlo de una manera, o sea, de herramientas y formas súper mega básicas y primitivas. Este es el... Yo no soy muy de Pokémon, ¿vale? Pero este enero hice un reto que se llama Creaturanari, en el que tienes que hacer una criatura al día. Que, por cierto, además, luego os comentaré porque saco dentro de poquito un libro del reto que ha sido bastante complejo. Si os fijáis aquí, desde el arranque hasta el render final con Maverick, ha habido bastantes pasos, ¿no? Pero si os fijáis aquí, ¿ves? Esto es como empieza esta criatura que se llama Scizor, ¿no? Que es como una especie de insecto raro. La verdad que los Pokémon que son muy, muy, muy curiosos, muy extraños, ¿no? Este, además, fue un reto en toda regla. Si os fijáis, pues, esto son esferas. Esto es un cubo estirado. Cilindro, esfera, cilindro, esfera. Es que al final son todo herramientas súper, 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 súper sencillas. Esto es otro cubo. De aquí se refina un poco, un poquito simplemente, y se le empiezan a dar ciertos volúmenes. Ya empieza a coger un poquito, un pelín de color. De ahí pasamos a aquí. Ya se empiezan a ponerle los cuernecitos, un poco la forma. Es cierto que aunque es un Pokémon, obviamente, como yo creo que al final lo terminé llevando a mi rollo, que es un poquito más creepy, ¿no? Y cuando se termina, fijaros que al final es pues una pieza que parece muy compleja. Yo siempre, además, cuando doy clases, siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, no hay que focalizarse en la pieza general, ¿no? En la escalera. Si tú ves una escalera que es muy larga, dices, joder, ¿cómo coño voy a subir yo esta escalera? Pero si te fijas en un peldaño, dices, un peldaño sí que lo puedo subir. Subes un peldaño. Oye, ya que he subido este peldaño, puedo subir otro. En esto es exactamente igual. De esto a esto es simplemente ir subiendo un peldañito, un peldañito, un peldañito, hasta que terminamos haciendo una criatura que es muchísimo más compleja. Luego tuve también la enorme... Bueno, aquí, por ejemplo, estos fueron varias piezas que hice de prop oficiales para distintas licencias. Esta izquierda, no sé si habéis visto Stranger Things. Si no, no os diré de dónde sale, pero mejor. Esta tuve la suerte de no solo esculpirla digitalmente, sino también diseñarla. Y desde aquí, que es o sea, esta es la pieza final, ¿vale? Aquí os enseño. Aquí, ¿veis? Parte de algo tan normal, entre comillas, como es una escultura directamente en 3D. Y de aquí, no sé si se apreciará bien. Aquí, esta es la pieza final. No sé si se ve aquí un poquito mejor. Que además lo chulo que tiene, pues primero que es de metal. Segundo, que los hermanos Duffer, que son los creadores, supervisan todo lo que se haga de Stranger Things. Y luego aquí, pues la fotito, que también, como bien digo, no os diré nada de lo que es, por si no habéis visto las últimas temporadas. Y claro, al final, como lo que veis a mis espaldas, ¿no? Vuelvo a compartir. Esta fue otra cosa que tuve la enorme suerte de crear, que fue una pieza también oficial de Universal, Amblin y Doctor Collector del Indominus Rex. Tuve la suerte no solamente de hacer la escultura digital, sino también de hacer la dirección de arte y supervisar todo el proceso. Fue súper complicadísimo. Además, cuando trabajas con licencias, es complejo porque, claro, no sé si sabéis, pero todo tiene que pasar por un departamento de aprobaciones de licencia. Entonces, claro, obviamente es entendible que si tú eres Amblin Universal y tienes que mantener una calidad y una forma y demás, tienes que supervisar cada cosa. ¿Qué hice con esta pieza? Que os la enseño aquí en digital. Esta es la pieza digital, ¿vale? El fuego no, el fuego luego hice otro más
más gracioso. Lo que hice fue, pues, coger y decir, mira, como sé que prefiero, digamos, invertir más tiempo, porque todas las escamitas, no sé si sabéis, pero en modelado digital o esculpido digital hay manera de falsear las escamas, tú puedes proyectarlas con imágenes, etcétera, etcétera. ¿Qué decidí hacer? Hacerlas a mano, una a una. Y la gente dice, pero ¿te compensa? Hombre, me compensa que cuando terminé de hacerla, cuando se mandó a aprobaciones, pasó una cosa súper especial. Y es que lo que respondió Universal cuando vio la... Además, imaginaros, Universal que tiene que tener el culo pelado de ver dinosaurios, dijo unas cosas súper, 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 súper bonitas que dice, vale la pena no entregar lo primero que tienes ni nada de eso y poder realmente hacer una pieza que incluso no te la echen para atrás, porque muchas veces pasa eso y es una putada que de repente tengas una pieza que tú crees que ya está terminada y que te diga, no, cámbiame esto, cámbiame lo otro. Y de ahí, esta, por ejemplo, es la pieza final de producción, que pesa un huevo, por cierto. ¿Veis? Súper tocha, que pesa un mogollón. Y lo más bonito, pues claro, imaginaros, pues abajo los logos de las empresas de Spielberg y Universal y demás, y aquí mi firma. Entonces, claro, yo creo, bueno, es que me flipa los dinosaurios, me flipa Jurassic Park, Jurassic World y demás, y claro, ese detallito al final, esas son las cosas que no se pagan, ¿no? Eh, son cosas que son súper súper bonitas y súper especiales. Y creo que tengo algo para enseñar. Antes de que, porque son mi 48, porque quiero también... ¿Se ve, no? ¿Se ve esta pantalla? No, comparto de nuevo. A ver. Que no quiero tampoco, no quiero tampoco que se quede algo ahí a medio medio. Vale, esto, para mí, una de las cosas más importantes. ¿Esto qué significa? Si os gusta la industria, si os dedicáis, incluso si os dedicáis a ella, yo tengo un grandísimo amigo que se llama David Benzal, que es un puto crack, y le comenté esto y le encantó. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando nos metemos a trabajar es trabajo, 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 trabajo. Normalmente un trabajo no te enseña nada nuevo. Me explico. Tú en un trabajo tienes que dedicarte pues a terminarlo lo antes posible para que quede todo de puta madre, lo entregues a tiempo, etcétera, etcétera. ¿Cuándo creces como artista? Normalmente creces como artista cuando te pones y te dedicas a investigar y a hacer cosas personales. Yo lo llamo la regla del 80%, que a ver, que es por poner un número, ¿no? Pero sí, yo qué sé, te dedicáis 5 días a la semana a trabajar mínimo, yo qué sé, 4 horitas un día o incluso 1 horita cada día, lo que sea, investigar, probar, hacer cosas que no tienen esa presión de que tienes un cliente, que tienes una fecha de entrega y demás, y te puedes permitir averiguar cosas nuevas, intentar ver incluso cosas que has visto en flujos de trabajo de otra gente, que a lo mejor la puedes de alguna manera terminar incorporando en el tuyo. Y creo que para mí esto es súper importantísimo si quieres seguir creciendo. Es lo más probable es que crezca cuando haces trabajos personales, porque te puedes permitir bueno, como si la cagas muchísimo, ¿no? Pues al final dices tú, la he cagado como era para mí, me da igual. Si la cagas con algo de un cliente, ya no es igual, porque además también es un mundo muy pequeñito, nos conocemos todos y la mala publicidad no es buena idea. Aquí me gustaría, espérate, porque yo en el último tirón quiero ir muy rápido, pero sobre todo quiero dejarlo también por si queréis preguntar algo, pero bueno, si tenéis preguntas y si no, sigo con el ratín que queda. No hay por ahí nada, ¿no? Yo tengo preguntas, pero te las hago al final. Vale, perfecto. Pues mira, aquí por ejemplo, otra cosa también que tuve la suerte de hacer, que fue ultra mega loco, esta es
mi niña, mi niño del cortijo. Yo soy, como he dicho antes, soy de Marbella. Curiosamente, muy cerquita de casa, hay un sitio que le llamaban antiguamente la Casa Rosa, ¿no? Que es el Cortijo Miraflores. Pese a que yo vivo muy cerquita, no había conocido la leyenda de la niña del cortijo. Creo que fue en 2015, creo que fue algo así. Tuvo una exposición con arte y cultura y fue allí, ¿no? En el Cortijo Miraflores. ¿Qué pasa? Que ya me dijeron, oye, ¿y has escuchado la leyenda de la niña? Y dije, ¿la leyenda de la niña? ¿Eso qué es? Y que por lo visto me enseñaron hasta un vídeo de un vídeo bastante, era casi media hora o algo así, de Cuarto Milenio, en el que explicaban la leyenda de que en ese sitio, por lo visto, había muerto una niña o yo no sé qué, y había gente que la veía, ¿no? A lo mejor iban dando, decían, ¿quieres jugar conmigo? O son unas movidas súper curiosas, ¿no? Pero es que lo más gracioso de todo es que había gente que conozco. O sea, salía gente con nombres y apellidos diciendo que la había visto, que no sé qué. Entonces, me pasó una cosa muy curiosa y dije, joder, me parece súper chulo. Yo quiero hacer un tributo así, ¿no? Al final terminé haciéndola de última hora porque fue bastante rápido y precipitado todo. Y esto no es esto que veis aquí. O sea, en aquel momento fue un maniquí que tenía de una niña pequeña, le pinché una cabeza que estaba haciendo en Chavant, que es una plastilina de esculpir, que estaba haciendo un orco, o sea, que era muy fea. Le cogí dientes de estos de tablilla, que son de los que usan los protésicos, le hinqué ahí los dientes, le puse un pelucón, un vestido de comunión y la puse justo detrás digamos, de la sala, que era una sala grande donde era la exposición y estaba como asomada así en un balcón, ¿no? No os podéis imaginar la gente, los gritos que metía y lo que me enteré después, porque me hicieron una entrevista hace tiempo, un montón de tiempo después, y decía que por lo visto había entrado una limpiadora, porque allí hay mucha... Esto es un tema delicado allí, ¿no? O sea, que la gente cree mucho en eso. Por lo visto, había una limpiadora que nadie le había dicho que estaba allí expuesta la niña, que además tamaño real, ¿eh? De repente la pobre mujer, no sé si a las 6 o las 7 de la mañana, va a limpiar, enciende la luz y claro, se encuentra medio asomada así por la ventana, con esa cara, con el pelo negro cubriendo los dientes y demás, y subieron y se la encontraron, la pobre mía, convulsionando en el suelo. Entonces, claro, es que fue muy bestia y ahora te puedes reír porque no llegó a pasar nada, pero es que le podía haber dado a la pobre mujer un algo muy chungo, ¿eh? Entonces fue divertido, fue bastante cachonda la cosa. Y por aquí, esto es un mini regalillo que os quiero hacer, que podéis entrar tanto en la página, que es invictusgumroad.com, podéis escanear el QR. Esta es mi página de Gumroad en la que podéis encontrar totalmente gratuito un montón de cosas como alfas para pinceles de Photoshop o de ZBrush, podéis descargaros algún relato, texturas, HDRI, un libro de arte incluso el libro de arte, que lo tenéis aquí, si lo queréis en físico, ahora lo tiene Feroca, ¿vale? Ahora mismo es el único sitio donde lo podéis comprar. Podéis encontrar un montón de cosas personales y profesionales, con un testimonio de gente maravillosa como Colin Arthur, como Steve Wan, que es el creador del Depredador, ¿no? Que os he enseñado antes, el gran Alfonso Aspiri, o sea, hay un montón de gente a la que quiero un montón y ha colaborado. Y lo último, las dos últimas dos las dejo para el final. Ahora las preguntas. Bueno, mientras se animan a hacer preguntas los chicos, yo te quería preguntar sobre la inteligencia artificial. Obligada. Sí, es el día a día. Sí, está cambiando un montón la industria creativa, muchas áreas creativas. Y la pregunta es, primero, ¿cuál es tu opinión sobre todo? Y segunda será, ¿qué pasará de aquí a 10 años, por ejemplo? Pues fíjate que te diría que no sé ni qué va a pasar de aquí a 2 años. Es
muy loco lo que está adelantándose la cosa de las pruebas tan famosas. No sé si habréis visto el famoso vídeo de Will Smith comiéndose los espaguetis, eso que era una cosa horrible y ahora es acojonantemente real. Bueno, podéis incluso en mi página web podéis ver un artículo que escribí para Render Out de inteligencia artificial. Primero, creo que la inteligencia artificial en el arte no pertenece al mundo del arte. El arte debería de ser humano, 100%, porque hay una cosa que a mí me resulta que es un punto de inflexión súper importante y es la IA generativa, tal como se usa hoy en día, no es una herramienta. Y esto vais a entender la comparación súper fácil. Cuando tú tienes hambre, dices, hostia, pues voy a llamar y voy a pedir una pizza. Coges el teléfono, llamas, oye, tráeme una pepperoni. Y dices, te llega la pizza y le dices tú, hostia, soy un pedazo de chef de puta madre. ¿Por qué? Es que usa una herramienta para hacer la pizza. No, es un servicio. Pides y te dan algo. La inteligencia artificial es así. Pides y te da algo. No es una herramienta, no es una herramienta como si se está usando en algunos flujos de trabajo, a lo mejor para crear procedurales o lo que sea, y eso te puedo comprar, o incluso para limpiar cromas y demás. Así sí podría ser una herramienta. Eso de que créame una imagen o créame un vídeo de más, eso no es una herramienta, es un servicio. Es como nuestro querido Marco Delgado de Renderado decía, yo le digo a Spielberg, haz una peli de extraterrestre, la hace y dice, mira qué peli he hecho yo. No, la peli la ha hecho Spielberg. Entonces, creo que hay que saber diferenciar lo que es una herramienta, como puede ser, en este caso, un software, un pen digital, ¿no? Un pen, incluso un martillo, cualquier cosa así que te facilita una labor. Esto lo que hace es sustituir al ser humano. La gente dice, no, es que el ser humano es necesario para hacer un prompt. Es que no es necesario. Una máquina puede hacer un prompt por sí misma. Entonces, creo que hay ciertas áreas artísticas, porque la gente dice lo famoso, ¿no? Es que hay que democratizarla. Es que esto es como el ejemplo más fácil, como el oro, ¿vale? ¿Por qué el oro vale tan caro? Obviamente porque no todo el mundo tiene oro. En el momento que todo el mundo tenga oro, el oro no tendría valor, que es lo que pasaba inclusive en civilizaciones precolombinas, ¿no? Cuando algo está al alcance de absolutamente todo el mundo, creo que es cuando deja de tener valor. Si canto como Adele y todo el mundo canta como Adele, pues ya no tiene mérito que tú veas a Adele cantando. Entonces creo que no todo se necesita democratizar. Creo que cuando hay gente, además también hay una cosa muy fácil, es si nadie dice que no quiere, que si quiere ser artista, lo sea, fórmate, porque además también cuando te formas no solamente aprendes una herramienta, aprendes cómo funciona la armonía de color, cómo funciona la anatomía, cómo funcionan muchas cosas que si no las estudias y el programa, la inteligencia artificial te vomita algo, pues tú incluso hasta la puedes comer diciendo, está de puta madre. Y cuando la ves bien o la ves con ojos de experto, dices, de puta madre no, esto es una basura. Entonces, en mi opinión sobre la IA creo que queda clara. Es verdad que puede ser muy beneficiosa y sé que lo va a ser en ámbitos como el médico, ciertas partes tecnológicas y demás, pero el arte creo que va a ser una gran cagada, aunque creo y espero que no desaparezca el arte humano. Espero que no. Mira, tengo una pregunta por aquí que me escribían, ¿cuál es la manera principal en la que te contactan posibles clientes? ¿Por tu web, por redes, por recomendación? Pues funciona casi un poco por todos lados. Me ha pasado de clientes súper interesantes por Instagram, por Facebook, por LinkedIn, que funciona de puta madre. Diría que no sé si conocéis ArtStation. Por ArtStation sobre todo me viene mucha cosas raras. Si son clientes, son cosas muy raras. Y curiosamente, pese a que la gente se pueda pensar que no, por la página web. O sea, por la página web es una pasada porque al final puedes ordenarlo todo, dejarlo todo bien presentadito y demás. Entonces, creo que para el cliente es súper importante. Además, la tengo monitorizada y la página se ve mucho al día. Entonces, un mogollón de trabajos súper bonitos han entrado también por la web y obviamente al final el boca a boca es, bueno, pues conozco a tal, conozco a cual.
y el boca a boca es súper, súper importante. Una cosa, si estáis empezando y demás, consejo, la gente, sobre todo al principio, le da demasiada importancia al tema de los clientes, ¿no? Creo que lo más importante es hacer un gran portfolio y que ese sea ¿cómo se dice? El cebo, ¿no? El anzuelo, ¿no? Que tú puedas tirarlo porque al final, si no tienes algo que llame la atención, por mucho que tengas el contacto de Guillermo del Toro, no te va a llamar. Creo y luego hoy en día tenemos una desgracia, los artistas, que es que tienes que tener un buen portfolio y tienes que ser relaciones públicas, tienes que hacer marketing, o sea, si eres, yo soy freelance, ¿no? Tienes que tener como un equipo de 10 personas en una, porque te tienes que poner a mandar el correo, tienes que tener las redes sociales medianamente entonces, claro, es un poco rollo porque es verdad, lo que decía el otro día una persona, dice, no, pues yo lo que quiero es hacer arte. Y dice, claro, todos queremos hacer eso, pero si quieres vivir de ello, tienes que hacer un montón de otras cosas también. Uh-huh. Mira, 5 preguntitas que quiero que me respondas con una sola palabra, ¿vale? Plátano. Lo tengo aquí, venga. ¿Z o Blender? Hombre, Z. Ya. ¿Trabajo remoto o presencial? Remoto. ¿Talento o disciplina? Disciplina. ¿Render perfecto o buenas ideas? Ahí te diría que 50%. Vale. Y una pregunta, con una sola palabra o con el nombre de la película. La mejor película visual de los últimos años, a tu juicio. Jurassic Park. Pero eso de hace muchos años. Bueno, has dicho define. Bueno, no de la historia, no de la historia, de la era moderna. Pues mira, te voy a decir una que me vuelve loco. The Creator, el creador. Me encantó. Me parece que tiene tanto mimo esa película. Me encantó. Está tan bonita hecha. No digo la historia, que la historia está bien, aunque pese a que no es especialmente brutal, pero es tan bonita, está hecha con tanto gusto y demás, me pareció. Es más, tengo el libro de arte, pues yo tengo una serie adicción a los libros de arte de cómo se hacen las películas, los videojuegos y demás. Y el libro de arte es una maravilla, o sea, es una pasada. Y luego, curiosamente, hicieron 2 chapters, ¿no? 2, o sea, trozo 1, trozo 2, creo recordar, o lo hicieron de un... ahí sí que me pillas, Pero... creo que en Netflix, creo que la vi. Ah, no, vale, tú te refieres a la de Zack Snyder, la de... No me acuerdo cómo se llama, pero sí, sé cuál dices. Es que hay 2, tienes razón. The Creator, por supuesto. Claro, es que te iba a decir eso, justo te lo iba a comentar, porque la de, no sé qué, Rebel Moon creo que era, ¿no? Algo así, ¿puede ser? Sí. Son Rebel 2. Era. Sí. Esas sí son 2. Además, esa la pongo también mucho como ejemplo porque esa peli costó 100 millones, ¿vale? Y tú la ves y bueno, sin más. Y es que la de The Creator costó 60. O sea, costó casi la mitad y es que es preciosa. O sea, a nivel visual es una puta maravilla. Yo lo siento mucho, suelto mucho taco, ¿vale? Lo suelto, pero es que es una genialidad. Esa peli me parece preciosísima. Cierto. Bueno, nos quedamos con esa entonces, ¿no? Total. Hay muchas, porque me encanta, hay muchísimas pelis. No hace mucho vi una. También me gusta mucho el terror, como bien os digo. Me pareció súper bien llevada la de la momia esta de Lee Cronin. Espectacular también. Pero es verdad que The Creator es ya otro nivel. Me gustó mucho, cierto. Sí. Rebel Moon también no me disgustó, está chula. Bueno, sin más. La otra. Pero es que encima la cosa que salieron casi a la vez, si no recuerdo mal. Sí. Y es verdad que, hostia, las comparaciones son muy odiosas, ¿vale? Pero se nota que al final, pues claro, hacer cine, pese a que lo que puede decir mucha gente, hacer cine es caro. Si lo quieres hacer a un nivel, es caro. O sea, el alquiler de equipos es caro, el equipo técnico y humano es carísimo. O sea, hacer cine es caro, si lo quieres hacer de calidad. No, que lo puedes hacer con un móvil. No es de calidad normalmente, pero bueno. O lo puedes hacer de calidad, pero necesitas normalmente un equipo técnico de puta madre y buena iluminación, que suele ser caro. Pero casi la mitad, y habiendo conseguido algo que para mí es mucho más creíble, porque la de Rebel Moon no está mal, pero se ve muy
pese a que yo me dedico al digital, se ve muy digital. Y a mí, obviamente, me gusta muchísimo más algo que esté más integrado que el digital. O sea, yo creo que cuando un buen efecto especial está, no tiene que parecer que está. Cuando tú ves algo que a lo mejor es muy, muy, muy fantasioso. Coño, Megalodón, por ejemplo, que es un blockbuster, está de puta madre hecho el Megalodón, ¿no? Y es una peli súper mega comercial y que no se cuida en principio, no sé, la teoría es que no suelen cuidar tanto los visuales y está espectacular. Entonces, yo creo que sobre todo el gusto, ¿no? Ahora posiblemente la película más polémica de los últimos años, que está siendo La Odisea, ¿no? Ajá. El gusto, pues por ejemplo, las armaduras, que es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. Pues al final tú puedes tener mucho dinero y poco gusto estético. Entonces, al final, tiene que haber detrás un gran director, ¿no? Que se encargue de orquestar eso y que sea algo más tragable, ¿no? Ujú. Más bonito, ¿no? Al igual. Muy bien. Oye, Víctor, pues yo creo que vamos a irlo dejando. Ya. Vamos a decir que nos vemos en redes. Eso es. Que ahí me tenéis en Instagram y demás. Si queréis, además, podéis suscribir a la newsletter, que siempre bueno, estaréis un poco también atentos a las nuevas cosas que se vayan sacando, a muchas veces cosas que regalo, como cositas así como que os he pasado antes y demás. Si queréis estar un poquito más a la última, pues suscribiros. Y con respecto a tu pregunta de la IA, lo primero, gracias a todos los que habéis estado y ¿para qué hay? Te tenía que haber hecho la pregunta después de esta dios. Eso como decía una persona, decía, yo quiero la IA que lo que me quite sea el hacer la compra, el planchar, el fregar, no sé qué, y que me deje tiempo para poder crear, ¿no? No al revés. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, Víctor, oye, un placer enorme tenerte por aquí, aunque sea online. Sí, La próxima te tienes que venir a Madrid a vernos. cuando queráis, que ya sabéis que como en El Señor del Anillo, contad siempre con mi hacha. Perfecto. La semana Y que viene muchas traemos gracias. a otro amiguete tuyo. Totalmente. Pues nada, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar y nos vemos en redes. Perfecto. Cuidaros Un mucho. abrazo, Víctor. Gracias a Abrazo todos. fuerte, cuidaros. Chao, chao, gracias. Chao. Chao, chao.